Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el profesor Raúl Vega Muñoz. Vamos a comenzar con la sección de aritmética del curso de ingreso a la UNAM. Bien, entonces, para la sección de aritmética lo primero que tenemos que hablar es acerca de la numeración. Nosotros tenemos un sistema de numeración decimal y es un sistema de numeración posicional, igual que el sistema binario. Esos dos sistemas son sistemas de numeración posicional. Quiere decir que cada posición tiene un valor distinto. Por ejemplo, comencemos con el sistema binario. En el sistema de numeración binario solamente aparecen dos números, el 1 y el 0. Esas son las únicas cifras que se toman en cuenta, el 1 y el 0. Fíjate bien en este caso, se empieza de derecha hacia la izquierda, ¿ok? La primera posición tiene un valor de 1, es una unidad. La segunda posición vale 2, o sea, el doble de lo que vale la primera. La tercera vale 4, o sea, es decir, el doble de lo que vale la segunda. Si multiplico 2 por 2, 4. Si multiplico 4 por 2, me da 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Entonces, ¿qué significan estos unos y ceros que están en la parte de abajo? Por ejemplo, este 1 que está aquí, lo que me está diciendo es que hay un 1 que tiene un valor de 1. 0 que tiene un valor de 2. 1 que tiene un valor de 4, 1 de valor de 8, 1 de valor de 16 y un 0 de valor de 32, 1 de valor de 64. Es decir, que se van a ir multiplicando y se van a ir sumando los resultados. Por ejemplo, si aquí yo multiplico 1 por 1, 1, 0 por 2, 0, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8, y 1 por 16, 16. Lo voy a poner en distinto orden, pero no importa. 0 por 32, 0. 1 por 64, 64. Ahora ya nada más hacemos la suma de estos números para ver cuánto da en el sistema de numeración decimal. Un segundito. Ok, voy a hacer mi suma y aquí me da como resultado 64 más 16 más 1 más 48. Esto me da, a ver, 64 más 16. No. A ver, lo voy a hacer de nuevo porque creo que me equivoqué. Es 1 por 1, 1. Ah, ya sé, es que me faltó contar uno. Aquí está. 1 por 1, 1. 0 por 2, 0. 1 por 4, 4. 1 por 8, 8. 1 por 16, 16. 0 por 32, 0. Y 1 por 64, 64. Ahora sí. Y voy a hacer la suma. 64 más 16 más 8 más 4 más 1. Y esto me da 93. Ahí está. Ese sería el valor en números decimales. Es decir, para nosotros ahorita parece un poco difícil hacer una conversión de sistema binario a sistema decimal. O sea, pensamos que es muy laborioso tener que estar multiplicando 1 por 1, 1, 2 por 0, 0, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8 y luego hacer la suma. Para la computadora esto es instantáneo, o sea, la computadora no tiene que hacer esto, no le cuesta nada de trabajo, simplemente la computadora ve 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y de inmediato interpreta esto como 93. Una computadora piensa en el 93. Los seres humanos hacemos lo mismo sin darnos cuenta. O sea, cuando vemos una cantidad grande, por ejemplo, cuando vemos el número 384, 384, ¿qué significa para nosotros 384? Significa 4 que tiene un valor de 1, 4 por 1, 8 que tiene un valor de 10 y 3 que tiene un valor de 100. 4 más 80 más 300. Y todo esto lo hacemos de manera instantánea. O sea, mentalmente decimos 300 más 80 más 4 y esto es igual a 384. Interpretamos este número como 384. Vemos la posición y le asignamos un valor relativo. Ese es un valor relativo. Por ejemplo, el 8 no vale lo mismo si está en la segunda posición que si estuviera en la primera o si estuviera en la tercera posición. Tienen valores distintos. Ese sistema de numeración, al que llamamos sistema de numeración posicional, es el sistema de numeración decimal con el que trabajamos los seres humanos. Tiene en total 10 cifras, ¿de acuerdo? 10 cifras. ¿Cuáles son las cifras? Son 0, del 1 al 9, más el 0. Entonces decimos que son 10 cifras. Aquí le había puesto 9, pero son 10 en total. ¿Ok? Son 10 cifras. Y en el sistema binario que tiene base 2 son 2 cifras, el 0 y el 1. Y así con todos los sistemas de numeración posicionales. Por ejemplo, si el sistema de numeración en lugar de que fuera base 2 fuera de base 3, tendría 3 cifras que serían el 0, el 1 y el 2. Sistema de numeración que tiene base 4 tendría 4 cifras,
0, 1, 2, 3. Ajá. Es decir, hasta el sistema de numeración, hasta la base menos 1. Por ejemplo, si es de base 2, ¿cuáles son las cifras que tiene? Desde el 0 hasta el 1. Si es de base 10, ¿cuáles son sus cifras? Desde el 0 hasta el 9. O sea, aquí por ejemplo no aparece una cifra que diga cifra 10. Son desde el 0 hasta n-1. Muy bien, ¿por qué nosotros los seres humanos utilizamos un sistema de numeración de base 10? Todo tiene que ver con que tenemos 10 dedos en las manos. Y los ancestros de la época prehistórica aprendieron a contar precisamente con sus manos, del 1 al 10. Y luego a partir de ahí decían, bueno, pero ¿cómo explico el 11 o el 12 o el 13? O sea, ¿cómo digo 25? Entonces ahí es donde empezaron a hacer ese tipo de arreglo posicional, ¿de acuerdo? Y así se fue inventando el sistema de numeración decimal. Hay otros sistemas de numeración que crearon los seres humanos un poquito más complicados, como por ejemplo el sistema de numeración maya, que tiene base 20 y que tiene base 5. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los números. Cuando tú escuchas hablar de los números, lo más probable es que pienses que todos los números son iguales o que tienen un mismo comportamiento, pero no es así. Los números se clasifican de formas muy diferentes. Por ejemplo, siempre que yo te digo, si me dices 5 números, lo más probable es que me digas números enteros, por ejemplo, 5, 8, 7. De inmediato pensamos en números naturales. Ajá. Los números con los que trabajamos todos los días, los números con los que contamos, con los que aprendimos a contar cuando éramos pequeños, ¿de acuerdo? Esos son los números que probablemente vienen a nuestra mente de inmediato, ¿no? Por ejemplo, incluso números más grandes que el 10, ¿no? Por ejemplo, 5, 8, 7, 9, 15. Pero muy rara vez nos vamos a acordar de los números negativos. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, dime 5 números, es muy difícil que tú me digas menos 3, menos 5, menos 42. Ajá. Ese tipo de números no vienen a nuestra mente porque se nos hacen muy complicados, se nos hacen demasiado extraños, ¿no? Casi no estamos acostumbrados a trabajar en el día a día con números negativos. Lo mismo pasaría si pensamos en fracciones, por ejemplo, 3 cuartos, 2 quintos, un entero 3 sextos. Pensar en este tipo de números como 3 cuartos, 2 quintos, un entero 3 sextos, no, definitivamente eso casi nunca pasa por nuestra cabeza, a menos que tengamos que resolver una operación. Ese es un problema que no estamos acostumbrados a trabajar con esto. Es como si tuviéramos que trabajar con el sistema de numeración binario. Imagínate que tuviéramos que trabajar con el sistema de numeración binario. Bueno, tal vez al principio nos costaría mucho trabajo, ¿no? Porque tendríamos que estar pensando, a ver, hay que multiplicar 1 por 1, 0 por 2, 1 por 4. Y con el paso del tiempo va a llegar el momento en el cual tengamos tanta práctica y tanta experiencia que ya sepamos qué significan este 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, vamos a pensar, este 1, eso tiene una posición 1, vale 1, 0 de valor 2, 1 de valor 4, 1 de valor 8, 1 de valor 16, etc. Y ya incluso con el paso del tiempo te puedes acostumbrar a ni siquiera ya pensar en el sistema de numeración decimal y trabajar únicamente con el puro sistema de numeración binario. Hay personas que lo hacen así y dicen que es mucho más fácil trabajar con números binarios sin pensar para nada en números decimales. Suena raro, pero pues las personas que se han dedicado a estudiar esto lo afirman. Muy bien. Ahora, volviendo aquí a la clasificación de los números, cuando pensamos en números, pensamos en números naturales, ¿de acuerdo? Números naturales. ¿Qué es lo que entendemos por números naturales? Números naturales son los números con los que aprendemos a contar y simplemente se limitan a los números enteros positivos, ¿ok? Cuando pensamos en números naturales, solamente recordamos los números enteros positivos. ¿Cuáles son estos? Los números desde el 1 hasta el infinito. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y luego qué sigue del 10? Pues 11, 12, 13, etcétera, hasta el infinito. Esto es lo que viene a nuestra mente, los números naturales, los enteros positivos, ni siquiera los enteros negativos y ni siquiera el cero. Esto tiene que ver mucho con la evolución de nuestro aprendizaje, ¿de acuerdo? Nosotros aprendimos a contar desde que éramos pequeños, ok, desde que nacimos, desde que éramos bebés. Desde los primeros meses, tal vez, antes del año, ya tenemos pequeñas nociones de lo que son los números, pero solamente podemos contar, dicen los expertos que podemos contar 1, 2 y más de 2. O sea, por ejemplo, 3 o más es como el tercer número, ¿no? El 1
No, el cero, también tenemos la idea del cero, o sea, de la inexistencia. Cero, uno, 2 y más de 2. Ajá, por ejemplo, para un bebé, 3, 4, 5 es lo mismo prácticamente, o sea, de 3 en adelante ya es más de 2. Ok, pero entonces ahí nos damos cuenta de que tenemos una noción básica de lo que es la numeración, incluso cuando somos pequeños. No sé si lo sabes, pero por ejemplo, algunos animales, como los delfines, los chimpancés que tienen inteligencias muy desarrolladas, pueden también hacer esas cuentas, incluso pueden contar hasta el 10. Por ejemplo, algunos animales pueden contar hasta el 10, hasta el 20. Ajá, incluso hay perros que pueden contar algunos números. Bueno, pero sobre todo los animales que mencionamos, los delfines, las ballenas, los simios, por ejemplo, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, todos estos animales tienen la noción de lo que son la numeración. Ok, ¿qué entendemos por números reales? ¿Por qué hablamos de números reales? Números reales significa son números que son objetivos, que son números con los que existen, ¿de acuerdo? Números que se pueden manifestar en la vida cotidiana, de alguna forma o de otra. Son números que sí existen, o sea, números de la realidad. Por eso hablamos de números reales. ¿Ok? Un segundito, es que se oye mucho ruido. Voy a pausar tantito. Bien, entonces, ¿qué entendemos por los números reales? Los números reales son los números que se pueden representar en la recta numérica. En la recta numérica recuerda que tenemos el número 0, que está en medio, y hacia el lado derecho los positivos y hacia el lado izquierdo los negativos. Ok, eso se entiende muy bien. Eso lo sabemos desde la primaria. En la primaria aprendimos a contar los números del 0 hacia la derecha, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Y más adelante, ya como eso de los 9, 10 años, ya nos empezaron a hablar de la existencia de los números negativos. O sea, como por ejemplo el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y nos cuesta mucho trabajo todavía comprender esta situación de los números negativos. Mucho, mucho trabajo. Es difícil en nuestra mente pensar en esto. ¿Cuál es más grande, el menos 1 o el menos 2? ¿Cuál es más grande, el 1 o el 2? Fíjate que del lado derecho es muy fácil pensar cuál es más grande. Se nos hace demasiado fácil. 2 es más grande que 1, ¿cierto? Y esto se simboliza como 2 es mayor que 1. A nadie le queda ninguna duda. Pero cuando estamos del lado izquierdo, en la zona negativa, menos 1 es más grande que menos 2. Y esa parte se nos dificulta mucho, ¿de acuerdo? Porque estamos pensando al revés. Es decir, pensamos que el menos 2, como es un número que se ve más grande que el 1, pues es más grande, pero no es así. Aquí, entre más negativo, es más pequeño, ¿de acuerdo? Entre más está hacia la zona negativa, es más pequeño. Y entre más está hacia la zona positiva, es más grande, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. Un número que está más hacia la derecha va a ser más grande que un número que está más hacia la izquierda. Ok, y esa parte es la que tenemos que tener como el fundamento para entender los números negativos. Muy bien. Ahora, otra cosa que tenemos que entender sobre los números negativos y positivos es que el cero es un número neutro, o sea que no tiene signo. Pero el cero funciona muy bien con su signo positivo y también funciona muy bien con su signo negativo. Al cero no le afecta para nada la presencia de un signo positivo o de un signo negativo. Y eso lo vamos a ver a lo largo de álgebra con las ecuaciones. Por ejemplo, cuando multiplicamos 0 por menos 1, no le afecta. 0 por 5 no le afecta. O sea, el 0 no le afecta ninguna multiplicación. ¿Muy bien? Ok, entonces, ahora con respecto a los números, mira, entre un número entero y otro siempre existen números que son fraccionarios. Por ejemplo, imagínate que aquí está el número 3 y aquí está el número 4. Son números enteros. En medio de estos números hay fracciones. Perdón, se oye mucho ruido en la calle. Entonces, aquí entre el 3 y el 4 se oye mucho ruido, pero voy a pausarlo tantito. Ok, pero entonces decíamos que entre un número entero y otro número entero siempre va a haber fracciones. Hay dos tipos de fracciones, porque cuando pensamos en fracciones siempre pensamos en 3 cuartos, un medio, 2 quintos, pero no todas las fracciones son de esa clase. Mira, por ejemplo, un medio es una fracción común. Esto se le llama una fracción común. Ok, no voy a poner acentos para que sea más fácil de escribir. Una fracción común, te das cuenta que aquí dice fracción con acento y común con acento. Una fracción común es cuando tienes numerador y denominador, pero hay otro tipo de fracciones, por ejemplo las fracciones mixtas. Una fracción mixta es como por ejemplo cuando hay un número, como por ejemplo 3 enteros, 2 quintos. Ese es un ejemplo de fracción mixta. También la fracción mixta se le llama fracción compuesta.
compuesta o mixta. Una fracción compuesta o fracción mixta es este tipo de número en el que tenemos un número entero acompañado de una fracción común. ¿Ok? No son los únicos, también hay fracciones decimales, por ejemplo el 3.6. 3.6 es una fracción decimal. Así es, tenemos diferentes tipos de números, diferentes tipos de fracciones en medio de un número entero y de otro. ¿Ok? Luego, viene otra cosa que es muy importante, la clasificación en racionales e irracionales. ¿Ok? ¿Qué son los números racionales? ¿O a qué se le llaman números racionales? Piensa que los números racionales son aquellos que tienen un disfraz, que se pueden disfrazar. Se pueden disfrazar de fracciones comunes, ¿de acuerdo? Un número racional quiere decir un número que se puede disfrazar de fracción común. Como por ejemplo el número 8, que es un número entero, está clasificado como dentro de los números racionales porque yo puedo hacer que el 8 se parezca a una fracción común, poniéndole simplemente un denominador 1. Ahí ya tengo una fracción común, tiene numerador y denominador, a pesar de que era un número entero. Otro ejemplo, las fracciones decimales finitas. Fíjate que ahí dice f de f, quiere decir fracción decimal finita. Una fracción decimal finita quiere decir que tiene fin. Un ejemplo de fracción decimal finita muy sencillo sería 3.5. Otro ejemplo sería 2.45. Otro ejemplo sería 7.256. Este tipo de números que tienen fracciones, que tienen cifras finitas, o sea que se terminan, hasta aquí termina, ¿no? Solo tiene una cifra decimal, solo tiene 2 y solo tiene 3 cifras decimales. Esas se llaman fracciones decimales finitas, f de f. Bueno, este tipo de números se pueden expresar como fracciones comunes. Ya no es tan fácil como en los enteros. Por ejemplo, en el entero, con ponerle un 1 abajo ya se convirtió en fracción común. Pero las fracciones decimales finitas hay que hacer un poquito más de pasos. Hay que pasarlas por un intermediario que sería la fracción mixta. Por ejemplo, 3.5, lo primero que voy a hacer para convertirla en una fracción común sería convertirla en una fracción mixta. De esta forma, mira, pongo 3 enteros, 5 décimos. 3 enteros, 5 décimos. Y luego multiplico 3 por 10, que son 30. Y le sumo el 5 de arriba. 3 por 10, 30, más 5 me da 35. Esto me da como resultado 35 décimos. Y ya tiene arriba un número y abajo tiene otro número. Es decir, ya se convirtió en una fracción común. Ya tiene numerador y denominador. Es decir, logré convertir lo que era una fracción decimal finita en una fracción común. Le puse un disfraz de fracción común, por lo tanto es un número racional, ¿de acuerdo? Piensa que esos son los números racionales, los que se pueden disfrazar de fracciones comunes, algunos más fáciles que otros, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, ¿cómo convertiríamos 2.45 en fracción común? El procedimiento es muy parecido. ¿Qué tengo que hacer? Primero expresarlo como fracción mixta, 2 enteros con 45 centésimos. 45 centésimos. Y ahora que ya es una fracción mixta, vamos a multiplicar 2 por 100, 200. Y le sumamos el 45. 2 por 100, 200 más 45 nos da 245 centésimos. O sea, 245 sobre 100. Y quedó listo, quedó como fracción común. Es decir, logré convertirlo a fracción común, le puse un disfraz y por lo tanto entra entre los números racionales. Ya te habrás dado cuenta que hace rato le puse un 10 en la parte de abajo y ahorita le puse un 100. Eso depende de la posición del número. Por ejemplo, si esta es una sola cifra, entonces se pone un 10. Pondríamos como 3 enteros, 5 décimos. Otra forma más fácil de decirlo es, le ponemos abajo un 1 y le ponemos la cantidad de ceros idéntica a la cantidad de cifras que hay arriba de la línea. Por ejemplo, aquí puse 2 enteros, 45 sobre 100. Puse un 1 con 2 ceros. ¿Cómo pondríamos esta tercera? Tendríamos que poner 7 enteros. Vamos a poner 7 enteros. Arriba pongo 256. Y abajo pongo una línea y pongo un 1 y le agrego 3 ceros. Como arriba hay 3 cifras, abajo pongo 3 ceros. Y listo. Luego multiplico 7 por 1000, 7000 más 256. Me queda 7256 sobre 1000. O milésimos. Y listo, así queda como fracción común. Por eso es que todos estos números están como números racionales. Todos se pueden expresar en forma de fracción común. Todos ellos. Ahora,
Hay otras que son más complicadas. Este tipo de fracciones que están aquí, como fracción FDIP, significa fracción decimal infinita que se repite. Vamos a ponerlo así. Fracción decimal infinita donde la cifra se repite. Y la otra que es FDINP, vamos a ponerlo como fracciones decimales infinitas donde las cifras no se repiten. No se repiten, pero además son infinitas. Es decir, un ejemplo sería de fracción decimal finita, un ejemplo muy sencillo sería de fracción decimal infinita periódica, donde se repiten. Cuando se repiten se llaman periódicas. Y cuando no se repiten se llaman no periódicas. Ok, entonces un ejemplo muy sencillo de fracción periódica sería 1.33333. El 3 se va a repetir hasta el infinito, así. Si yo te pregunto, ¿cuál es la cifra que sigue después de este 3? No vas a tener ninguna duda, me vas a decir, pues sería 3. Sí, la cifra que sigue aquí sí, es un 3. Y luego otro 3. Y luego otro 3. Puede ser que se repita una cifra o que se repitan dos, por ejemplo, 1.28, 28, 28, 28. Si yo te pregunto, ¿cuál es la que sigue? 2. Y luego 8. Y luego 2. Y luego 8. O sea, ahí puedes predecir cuál es la cifra que sigue, sin ningún problema. Se pueden repetir 3, 4, 5, las que sean. Se puede abreviar, por ejemplo, 1.28 y yo le pongo encima del 28, que son las cifras que se van a repetir, pongo una rayita que está sobre las dos cifras que se repiten, así, y las personas que saben interpretar esto van a decir, significa que es periódica, una fracción periódica que se va a repetir el 2 y el 8, 1.282828 hasta el infinito. Muy bien. ¿Cuáles son las fracciones decimales no periódicas? O sea, aquellas en las que no se repiten las cifras. Las más importantes, las más conocidas, son tres. Tres números que se llaman números trascendentes. Los números trascendentes son los números como por ejemplo el número pi. El número pi lo identificamos porque está en el área de la circunferencia o también en la comparación de la circunferencia con el diámetro. Pi es igual a 3.1416, decimos, ¿no? Pero en realidad es 3.141592 y un montón de cifras infinitas. 3.141592, 65, etc. Y van apareciendo cifras que no se repiten y que continúan hasta el infinito. Y ahí no puedes predecir tan fácilmente cuál es la cifra que sigue. Por ejemplo, yo me aprendí hasta el 5 nada más. No me acuerdo cuál es la que sigue. No sé si es un 8 o si es un 7, no sé. Necesitaría ver, necesitaría consultar cuál es la cifra que sigue. Pero bueno, pues no va a ser nada fácil. Hay otro número que es el número E. El número E también tiene un valor así como pi, pero para E sería 2.7182, algo así por el estilo, y un montón de cifras infinitas. El número phi, 1.6162, y van a aparecer cifras infinitas, y esos tres números, pi, E y phi, son los más importantes dentro de los números del tipo fracción decimal infinita que no se repite, o sea, no periódica. Pero no son los únicos. Otros que también son muy comunes son la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5, todas esas raíces cuadradas que no son exactas. Por ejemplo, si en mi calculadora pongo raíz cuadrada de 2, me da como resultado 1.4142213562, pero no son las cifras, no son todas las cifras, o sea, la calculadora me da unas cuantas, pero son infinitas y no se repiten. Lo mismo pasa con la raíz de 3, la raíz de 5, etc. Ese tipo de raíces que no son exactas entran dentro de esta clasificación. Infinitas, no periódicas. Fracciones decimales infinitas, no periódicas. Y todos esos tipos de números no se pueden expresar en forma de fracción común. Yo no puedo obtener una fracción común que equivalga a ese tipo de números. Ajá, exactamente. Entonces, por eso entran dentro de los irracionales. Los irracionales no se pueden poner en forma de fracción común. Entonces vas a ver que en algunos lugares expresan los racionales como P sobre Q. P sobre Q significa que es un número arriba y un número abajo. Todos estos números que están aquí se pueden poner en forma P sobre Q, es decir, en forma de fracción común, donde tanto P como Q son números enteros. Tienen que ser números enteros. Muchas veces en matemáticas vas a ver el símbolo E, que es como una E curva, ¿no? Así como una E redondeada.
pero no es el símbolo, no es una E, es el símbolo pertenece, es pertenencia de conjuntos, pertenece. Es cuando un elemento pertenece a un cierto conjunto. Entonces, por ejemplo, decimos que los números P y Q, o sea, P sobre Q, forman una fracción común, pero decimos que tanto P como Q, así se pone una coma, P y Q, y luego se pone ese símbolo que pertenece a Z. ¿Y qué significa Z? Z es la abreviatura para los números enteros. O sea, números enteros se simbolizan con una Z. Así, Z, números enteros. Números racionales son el conjunto Q. Esto cambia de un libro a otro, pero la mayor parte de los libros aceptan estos símbolos. El símbolo Q para los números racionales, el símbolo Z para los números enteros. Y los irracionales también depende de los libros. Algunos lo llaman I, el conjunto I de irracionales, y otros lo llaman Q', es decir, como irracionales Q y Q'. Esto cambia. Lo que nunca cambia es la R, o sea, los números reales se simbolizan con una R. Bien, dentro de los números enteros hablábamos acerca de los números naturales. Los números naturales no incluyen el 0, solo a partir del 1 y en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, números enteros positivos. Muy bien, entonces ya tenemos una idea mejor de lo que es los números reales y de lo que son los números naturales. Bien, ahora trabajaremos más con los números naturales porque vamos encaminados a entender aritmética desde lo más básico. Entonces, ya sabemos cuáles son los números naturales. Van del 1 al infinito, no incluyen el 0. Importante que no incluyen el 0. ¿Qué significa múltiplos? Los múltiplos son los números que se obtienen de multiplicar un número que tú elijas, cualquier número natural, y haces tu tabla de multiplicar hasta el infinito. Por ejemplo, si elegiste el número 3, si tu número de referencia es el 3, entonces 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Decimos que estos que están en color rojo, los resultados de la tabla de multiplicar del número que elegiste, elegiste el número 3, sus múltiplos serían 3, 6, 9, 12, hasta llegar al infinito. Mira, observa por ejemplo el 180. 180 es múltiplo de 3 porque es el resultado de 3 por 60. 183 es múltiplo de 3 porque es el resultado de 3 por 61. Ahora vamos a ver un número más grande. Y ahorita vamos a ver si es múltiplo de 3 o no. Voy a hacer trampa y voy a usar mi calculadora. Aquí voy a apuntar el número. El número es 77,568. La pregunta es, ¿será este número múltiplo de 3? O sea, tendría yo que tener a la mano una tabla de multiplicar del 1 al infinito para ver si este número aparece entre la lista de los números rojos que están aquí, los resultados de la tabla del 3. ¿Cómo podría yo saber eso? Hay dos formas, ¿no? Una sería dividiéndolo, hacer la división completa, ¿no? Si hago mi división entre 3, me tiene que dar una división exacta. Divido este número gigantesco entre 3 y me da 25,856. No importa el resultado, lo importante es que sí se puede dividir entre 3. Los múltiplos se pueden dividir entre el número de referencia. ¿Qué entendemos por número de referencia? Es el número que elegiste para trabajar. Dijimos, imagínate que elegiste el número 3. Ese es tu número de referencia. El número 77,568 es múltiplo de 3. ¿Cómo lo sé? Porque dividí entre el número de referencia y me dio un resultado exacto. ¿Tengo que hacer eso toda la vida? ¿Será necesario hacer eso siempre? Vamos a ver con un número más grande. Si tengo 3... A ver, tengo un número más grande. Fíjate bien. Tengo el número 2,828,556. Quiero saber si se puede dividir entre 3. Tendría que hacer toda la división pensando que estoy en el examen y tengo poco tiempo. Aquí lo que nos vamos a enfocar es tratar de hacerlo pensando que en el examen tenemos muy poco tiempo para hacer esto. Por alguna razón, tengo que conocer si este número es múltiplo de 3, sí o no. Tengo que hacer toda mi división. Me podría tardar mucho tiempo y a lo mejor no me queda porque es una división de casilla, ¿no? Tengo que estar dividiendo, multiplicando y ves que salen hacia acá abajo, ¿no? Se va dirigiendo hacia acá y está bastante largo. No creo que sea necesario. Hay una forma más fácil. ¿Cuál es esa forma? Verificar si es múltiplo de 3 simplemente por los criterios de divisibilidad. Algo que le llamamos criterios de divisibilidad. El criterio de divisibilidad entre 3, lo que tengo que hacer es hacer la suma de todas las cifras. Por ejemplo, si yo sumo 2 más 8 más 2 más 8 más 5 más 5 más 6, el resultado que me dé tiene que ser un número que está en la tabla del 3.
Ahora vamos a ver la operación. 2 más 8 más 2 más 8 más 5 más 5 más 6. Se puede hacer hasta mentalmente, pero ahorita lo estoy haciendo con la calculadora para hacerlo más fácil y rápido. Entonces nos dio como resultado 36, ¿ok? Y ahí ya es más fácil que yo te pregunte, a ver, 36 ¿es múltiplo de 3? Sí, porque 3 por 12, 36. Si todavía no te queda claro que este 36 sea múltiplo de 3, puedes sumarlos. 3 más 6, 9. Y te vuelvo a preguntar, ¿9 es múltiplo de 3? Sí, 3 por 1, digo, pero 3 por 3, 9. Ahí está. Entonces, es la forma más rápida de saber si un número es múltiplo de 3. No fue necesario hacer toda la división. Me tardé un poquito en hacer la suma de estas cifras, sí, pero no tanto como hacer la división. Fue muchísimo menos, como 10 veces menos tiempo. A ver, ¿cómo puedo saber si esto es múltiplo de 3? 7 más 7 más 5 más 6 más 8. Y esto me da 96. No es cierto. 7 más 7 más 5 más 6 más 8. Esto me da 33. 3 por 11, 33, así que sí. Y si no me queda claro, sumo 3 más 3, 6. Y sí está en la tabla del 3. Así que sí es múltiplo de 3. Perfecto. Existen criterios de divisibilidad diferentes. Por ejemplo, para el 2 no es lo mismo que para el 3. Un ejemplo, si yo quiero saber si un número gigantesco, esta vez lo voy a inventar así. No. Ok, quiero saber si este número se puede dividir entre 2 o no. Lo único que tengo que hacer es fijarme en la última cifra. Eso es lo único que tengo que hacer. Si la última cifra es par, sí se puede dividir entre 2, pero si no es par, no se puede dividir entre 2. ¿Qué significa que sea par? Que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, nada más. Eso sería un número par. Y este número que estamos viendo no es número par, así que no se puede dividir entre 2. Simplemente me da un número con decimales. En cambio, si la última cifra no fuera 7 y en su lugar fuera 6, sí que se podría dividir entre 2 y ni siquiera tendría que hacer la división para comprobarlo. Sí se puede dividir entre 2. Hay criterios distintos para cada uno de los números naturales, ¿ok? Bueno, ahorita nos vamos a enfocar únicamente a esos dos números. Ok, ahora ¿qué entendemos por divisores? ¿Qué es un divisor? Los divisores es lo contrario de los múltiplos, ¿de acuerdo? Mira, los múltiplos, ¿cuántos múltiplos tiene el número 3? Si mi número de referencia es el 3 y quiero preguntar cuáles son los múltiplos de 3, pues es que son infinitos. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30, 180, 183, son infinitos, son incontables. En cambio, los divisores son bien poquitos, siempre son muy poquitos divisores, desde máximo unos 10 divisores, máximo. Es decir, son poquititos, muy poquitos divisores. Observa esto. Lista de divisores de los primeros 30 números naturales. Por ejemplo, el número natural, el 10. ¿Cuáles son sus divisores del 10? Sus únicos divisores son el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Y qué significa divisores? Son números más pequeños que el mismo 10, entre los que el 10 se puede dividir. Yo puedo dividir 10 entre 1 con un resultado exacto. 10 entre 2, 10 entre 5, 10 entre 10. Tienen en total 4 divisores. ¿Ya viste? El total de divisores que tienen los números son muy pocos. Por ejemplo, el 1 solamente tiene como divisores al 1. El 2, sus únicos divisores son el 1 y el mismo 2. El 3 sería 1 y 3. El 4 tiene 1, 2 y 4. ¿Cuáles son los divisores del 6? 1, 2, 3 y 6. Observa que algunos divisores los puse en color rojo. Observa que hay unos que están marcados en color rojo. Esos números tienen una cualidad especial. Por ejemplo, este número que está aquí tiene algo especial. Algo que no tiene el 4, por ejemplo. El 4 no lo tiene. El 3 también tiene esta cualidad especial. Esos números que estoy marcando, que tienen solamente dos divisores, como por ejemplo el 7, el 5, y que además están marcados en color rojo y tienen un asterisco, esos números se llaman los números primos, ¿de acuerdo? Los números primos tienen características muy especiales. Los números que no son primos se les llaman números compuestos. O sea que los números naturales se pueden subdividir en números compuestos y primos. ¿Cuáles son aquí los números primos? Los números primos serían los que tienen el asterisco, el 2, el 3, el 2, el 3, el 5, el 7. Esos son números primos.
Números compuestos, los que no tienen el asterisco. Por ejemplo, el 1, el 4, el 6, el 8. Esos son números compuestos. Bien. Ahora, los números naturales se pueden subdividir en números primos y en números compuestos. Eso es importantísimo. Para poder entender muy bien aritmética y álgebra, debemos entender esta clasificación de primos y compuestos. Los números primos únicamente tienen dos divisores, ya lo vimos. El 1 y el mismo número de referencia. Mira, por ejemplo, el 13. El 13 es número primo. Sus divisores son 1 y 13. El 11 sería 1 y 11. Nada más, no tiene más divisores. ¿Cuáles son los números primos? Nos tenemos que aprender de memoria los primeros números primos, ¿ok? No son todos, porque es una lista infinita de números, pero los primeros que están aquí los tenemos que aprender de memoria. Yo te recomiendo que lo aprendas por columnas. Mira, por experiencia, a lo largo de 10 años de dando clases, te puedo decir que es la mejor forma de aprender los números primos y que siempre se te va a olvidar la columna amarilla, siempre. Siempre, es más fácil que te acuerdes de las otras columnas que de la columna amarilla. Así que ponle mucha atención a esta columna, 11, 13, 17. Siempre se nos olvida, siempre. Porque pensamos que está el 9, siempre pensamos en el 9 o en el 15. Porque los confundimos con los números impares. Pensamos los números primos es casi como los números impares. Pero no es así. Ok, suponiendo que ya te los aprendiste de memoria, los números primos, entonces ahora tendrías que pensar si estos números son compuestos o no. ¿Cuáles son los números compuestos? Simplemente son los que no están en la lista de los números primos. Y por ejemplo, ¿cuáles son los números compuestos? El 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, todos estos números son compuestos. Y el 1 está ahí de arrimado, nada más, así vamos a ponerle así, está de arrimado. O sea, como que el 1 no sabía dónde clasificarse y dijo, me aceptan aquí porque no me quieren allá en la lista de los números primos, porque no tengo dos divisores, nomás tengo uno, y soy yo. Y aquí pues dicen, pues es que aquí nosotros tenemos más de dos divisores. Todos los que estamos en esta lista tenemos más de dos divisores. Y entonces el 1, como no lo querían aceptar en los números primos, lo tuvieron que aceptar aquí entre los números compuestos. El 1 vamos a ponerle como vamos a dejarlo aparte. Aquí piensa siempre en los números compuestos como el 4 y de ahí hasta en adelante, todos los números que no estén en esta lista. Por ejemplo, observa cómo el número 12 no aparece en esta lista. No está aquí en la lista, entonces el 12 es un número compuesto. Bien. Como puedes ver, los números compuestos tienen más de dos divisores, excepto el 1, que es el más raro de todos. ¿Okay? El 1 no es como los demás, pero se clasifica como compuesto. Ok, ahora, fíjate bien en esto. Los números compuestos se pueden expresar como una multiplicación de números primos, ¿ok? Mira, de los números compuestos vamos a pensar en el 12, el 12, el 12, el 12. Si yo tomo el 12, que es un número compuesto, yo puedo obtener el 12 multiplicando números primos, 2 por 2 por 3. Estos vienen de la lista de los primos. El 2 y el 3 son primos. Multiplicando 2 por 2 por 3, obtengo el 12. Yo puedo obtener el número 15 con números primos, multiplicando 3 por 5. Se pueden multiplicar 2 o más números primos para obtener un número compuesto. El 20, por ejemplo, sería 2 por 2 por 5. Cada uno de los números compuestos que ves aquí, el 15, por ejemplo, su única combinación de números primos que nos da como resultado 15 sería la combinación 3 por 5 y ninguna otra. Es decir, no existe otra combinación que me dé como resultado 15. De la misma forma, podemos pensar al revés. Para obtener el 15 no existe otra combinación más que 3 por 5 o 5 por 3, que es lo mismo, ¿no? 5 por 3 o 3 por 5 es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Y nada más. No hay otra forma de obtener ese 15 con números primos. Eso es a lo que se le llama una factorización prima. ¿De acuerdo? Este concepto que estamos viendo es una factorización prima. ¿Cómo expresar un número compuesto como una multiplicación de factores primos? Se llaman factores porque son números que se están multiplicando. Los factores primos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores primos del 21? Serían 3 por 7. ¿Cuáles son los factores primos del 25? 5 por 5, ¿ok? ¿Cuáles son sus factores primos del 28? 2 por 2 por 7. Yo te recomendaría muchísimo que te los aprendieras de memoria. O sea, por ejemplo, que del 4 hasta el 30, que son los que más se utilizan en matemáticas, trata de aprenderte de memoria estos factores primos.
Pero ¿qué pasa si no te lo sabes de memoria? Por ejemplo, vamos a suponer que viste esta clase, pero no lo hiciste. Lo ideal sería que lo hicieras, que te los aprendieras de memoria. Vamos a suponer que no te lo aprendiste de memoria y por alguna razón tienes que obtener los factores primos del número 24. ¿Cuáles son los factores primos del número 24? Si no te lo sabes de memoria y no tienes una lista de factores primos. Bueno, hay dos formas de obtener los factores primos del 24. Una de esas formas, ese es el método clásico. Vamos a llamar esto el método clásico. El método clásico para obtener los factores primos sería el siguiente. Pongo aquí el número 24, que es el que quiero factorizar, y pongo dos líneas así. Me tengo que acordar de los números primos. Hace rato te dije que te los aprendieras. Obviamente tienes que terminar de ver este video y aprendértelos de memoria. Por favor, apréndetelos muy bien. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. Ahí están los números primos. Vamos a suponer que lo sabemos de memoria. Ok, entonces lo tengo que empezar a dividir entre cualquiera de los números primos y siempre empezando por los más pequeños. Por ejemplo, 24 entre 2 me da 12. 24 entre 2 me da 12. 12 entre 2, lo puedo repetir, me da 6. 6 entre 2 me da 3. 3 entre 2, no se puede, pero entre 3 sí. 3 entre 3 me da 1. Y ahora los números que quedaban del lado derecho se van a multiplicar. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Ahí están los factores primos del 24, ¿ya viste? 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2 por 3. ¿Qué pasa si no lo hago en orden? Por ejemplo, si yo tengo 24 y empecé a dividir entre 3 en lugar de 2. Vamos a ver más. 24 entre 3, 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Nos quedan exactamente los mismos factores primos, solamente que en otro orden distinto. Lo que tú tienes que hacer es ordenarlos siempre desde el más pequeño hasta el más grande. 2 por 2 por 2 por 3. Así es como te tiene que quedar. Y siempre te va a quedar igual. Porque siempre lo vas a ordenar desde el más pequeño hasta el más grande. Que es justamente lo que hicimos aquí. Mira, todos están organizados del más pequeño al más grande. Se pueden repetir todas las veces que quieras. Por ejemplo, 16, 2 por 2 por 2 por 2. Esa sería una forma. La otra forma que te recomiendo mucho es la que tenemos aquí, que se llama la técnica del racimo de uvas. La técnica del racimo de uvas consiste en lo siguiente. Vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, el número 20. El número 20. Vamos a suponer que no sabes cuáles son sus factores primos del 20. Aquí están, pero no lo sabes. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar el número 20 y pones dos rayitas. Y luego tienes que pensar en dos números que multiplicados te den 20. Y aquí no importa si son primos o no. No importa. 5 por 4, 20, ¿cierto? Entonces sería 5 por 4. Dos números que multiplicados me den 20. Luego los revisas cada uno. Si ves que es número primo, lo encierras en un círculo. Pero si no es número primo, como el 4 que no es número primo, es compuesto, le pones dos rayitas. Ahora piensa en dos números que multiplicados te den 4, los que sean. Por ejemplo, 2 por 2. Los revisas. Si es número primo, lo encierras en un círculo. Ya no hay nada más que hacer. Ahora sí. Esta se llama la técnica del racimo de uvas. Parece un racimo de uvas. Y los organizas del más pequeño al más grande. Quedaría como 2 por 2 por 5. Y listo. Ahí están los factores primos del 20. ¿Viste? 2 por 2 por 5. Las dos técnicas funcionan muy bien. ¿Ok? En algunas situaciones te va a funcionar más una que otra, dependiendo. Por ejemplo, la técnica del racimo de uvas funciona bien con números pequeños. Con números muy grandes, como por ejemplo el 180. Si yo te digo, a ver, dime los factores primos del 180, no te recomiendo la técnica del racimo de uvas. Ahí sí te recomiendo el método clásico, porque es más laborioso. Si usas el racimo de uvas va a quedar muy grande, ocupa mucho espacio. Muy bien. Luego viene aquí esta información. Dice, ¿cuáles son los errores más comunes en álgebra y aritmética? Fíjate bien en esto, porque todos los cometemos con mucha frecuencia. Todos nos equivocamos en los signos. Los signos son la principal causa de equivocaciones en álgebra. La principal, la número uno. Podríamos decir que casi ocupa el 90% de los errores. Tú no te puedes equivocar en un solo signo. Ninguno solo. ¿Por qué? Porque si te equivocas en un signo, es posible que te equivoques en una cadena de operaciones. Hay veces que, sobre todo en física, tienes que hacer una operación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y te equivocaste en un signo, automáticamente te equivocas en todo el proceso. Igual en matemáticas, ya con operaciones más complicadas, ecuaciones. Ya, ahí es donde no te puedes equivocar en un signo.
Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con los signos siempre. Los signos es lo más importante. En segundo lugar, y esto es muy común, es confundir las operaciones de suma, y ahí dice suma resta porque es casi como una sola operación, con la multiplicación. Confundimos con la multiplicación porque siempre pensamos de forma simplificada, o sea, siempre queremos que sea lo más fácil posible. Y la multiplicación siempre va a ser más fácil que la suma, contrario a lo que pensamos, porque en la primaria, fíjate que cuando estamos en la primaria aprendimos a sumar a los 6 años y aprendimos a multiplicar entre los 7 y los 8 años, aproximadamente a los 8. Si aprendimos a sumar a los 6 es porque es más fácil, ¿no? Pensamos, sumar es más fácil que multiplicar. Cuando estábamos en tercero de primaria, como entre los 8 y los 9 años, es cuando nos obligaron a aprendernos las tablas de multiplicar. Y no nos gusta eso. Y por lo tanto pensamos que multiplicar es más difícil. Pero no es así, es más fácil, es mucho más fácil. A medida que te das cuenta que multiplicar es más fácil, siempre queremos que todas las operaciones sean tan fáciles como la multiplicación. Un ejemplo, fracciones. Aquí tengo 2 tercios más un quinto. 2 tercios más un quinto. Y aquí tengo otra operación. 2 tercios por un quinto. 2 tercios por un quinto. Me voy a tardar más en poner los paréntesis que en hacer la operación de multiplicación. Fíjate, la multiplicación es facilísima. 2 por 1, 2, 3 por 5, 15. Así de fácil, o sea, directo, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Pensamos que así debería de ser de fácil la suma. Y todo es todo lo contrario, la suma es muy laboriosa. La suma es difícil, lleva mucho tiempo, muchos pasos y muchas posibilidades de equivocarnos. Aquí tengo que multiplicar 3 por 5, 15, en la parte de abajo. Luego tengo que multiplicar cruzado, 2 por 5, 10. Si no lo hago correctamente, en el orden correcto me voy a equivocar. 3 por 1, 3. Y luego todavía tengo que sumar o restar lo que quedó arriba. Sería 10 más 3, 13 sobre 15. Y simplificar la fracción. Todo eso tengo que hacer en la suma. Es más laborioso. Entonces siempre confundimos o tendemos a confundir la suma con la multiplicación. Como tercer error es no simplificar las fracciones o dejar fracciones sin simplificar. Sin simplificar. Esa es la tercera causa de errores en álgebra. ¿Ja? Estamos estudiando las causas más importantes de errores en álgebra, pero definitivamente la más importante son los signos. Ok, todas las fracciones se tienen que simplificar, aunque no nos guste. Obviamente no nos gusta, pero si tenemos un resultado que es 3 doceavos, y está bien nuestro resultado, pero se tiene que simplificar hasta que quede un cuarto. Ok, se tiene que simplificar siempre. Todas las fracciones se tienen que simplificar siempre. Ok, aquí viene un ejercicio sencillo que se trata de identificar cuál es la operación. Ajá, dice, identifica si se trata de una suma, una resta, multiplicación o división, resolverla y colocar el signo correcto. Bueno, aquí ya está resuelto, mira. Como yo sé que esto es una multiplicación y no una suma ni resta, porque hay un indicador, que son los paréntesis, ¿no? Los indicadores son pero los paréntesis son un indicador de que se trata de una multiplicación. Pero resulta que 3m también es una multiplicación. Ahí me cuesta más trabajo pensar en eso, porque yo nada más veo un 3 y una m. No me acuerdo que cuando veo un número junto a una letra es una multiplicación, y eso causa muchos errores en matemáticas. AB es una multiplicación, o sea, dos letras juntas es una multiplicación. 4x cuadrada también es una multiplicación del 4 por la x cuadrada. X cuadrada es una potencia, pero 4x cuadrada es una multiplicación. En cambio, menos 8 menos 5 es una suma. Es una suma, y ahí es donde te das cuenta, ya como que no suena tan, como que cuesta trabajo, ¿no? O sea, pensar que esto es una suma nos cuesta mucho trabajo porque vemos los signos de resta, y al ver los signos de resta, mentalmente como que hay una disonancia, una disonancia entre lo que estamos viendo y lo que nos están diciendo que es esto. Nos dicen que es una suma cuando yo estoy viendo signos de resta. La suma siempre es difícil por esta situación, porque recuerda lo que dijimos hace rato. Fue muy tarde cuando ya teníamos como unos 9 años cuando empezamos a aprender los números negativos. Y entre los 6 y los 7 años de edad aprendimos a hacer operaciones con números positivos.
nos quedó la idea de que los únicos números que existen y los únicos números que son verdaderos números son los números naturales, o sea, los enteros positivos. En nuestra mente no existen los números negativos. Es un constructo, es una idea abstracta. O sea, para nosotros, pensar que el número menos 8 es un número se nos hace raro, ¿no? O sea, pensamos en una operación de resta. O sea, pensar que esto es un número para nosotros es muy difícil. Muy bien, pero sin embargo es una simple suma. Ajá, porque no hay ningún indicador de que se tengan que multiplicar. Menos 8 y menos 5, si se tuvieran que multiplicar, tendríamos que poner paréntesis para indicar que eso se trata de una multiplicación. De lo contrario, solo es una suma. Ok, conforme avancemos vamos a darnos cuenta cuándo es una suma y cuándo es una resta. Ahora, hace rato hablamos acerca de las fracciones. Vimos que hay fracciones comunes, fracciones decimales. Ok, fracciones comunes, fracciones decimales. Todas las fracciones se pueden clasificar. Hace rato te mencioné cuáles son las finitas, ¿no? Perdón. Las finitas son las que tienen fin. Las decimales infinitas se clasifican en dos. Las periódicas, ¿recuerdas ese nombre raro? Periódicas. Periódicas significa que se repite alguna cifra, o dos, o tres. Se repite algo. ¿Y cuáles son las decimales infinitas no periódicas? Que son infinitas, que no acaban nunca, pero que además no se repite nada. Ok, es muy fácil confundir estos términos de periódicas y no periódicas con otra cosa que vamos a ver ahorita. Me regreso aquí. Las fracciones comunes propias e impropias. Ajá. Propias e impropias. Por experiencia te digo que la mayor parte de los estudiantes siempre se confunden y con la palabra periódicas y la palabra propias. Ajá, por eso explicamos ahorita. Esto que vamos a ver ahorita son fracciones comunes, o sea, las que tienen arriba un número y abajo otro número. Entonces hay fracciones comunes propias y hay fracciones comunes impropias. Propias e impropias. Propias e impropias. ¿Cuáles son las propias? Muy fácil. Las que el de abajo es más grande. Siempre tienes que enfocar tu atención al cuál es más grande y nunca a cuál es más pequeño. En este caso, el más grande es el 7, el de abajo. Si el de abajo es más grande, es una fracción propia. Propias son las que el de abajo es más grande. El denominador. ¿Por qué no dije el denominador? Porque es más difícil de comprenderlo. Tenemos que pensar de forma sencilla, de forma simplificada. Claro, te tienes que saber el nombre, ¿no? El de arriba se llama numerador, el de abajo se llama denominador. Pero para aprendértelo, siempre piensa de la forma más sencilla, el de abajo. El de abajo es más grande, entonces es una fracción propia, ¿ok? Si, en cambio, si el de arriba es más grande, entonces es una fracción impropia. Por ejemplo, si el de arriba es un 10 y el de abajo es un 3, entonces sería una fracción impropia. Impropia. Ahora, para que te acuerdes, te voy a contar una historia, ¿sí? Para que te acuerdes de eso, de cuál es la propia y cuál es la impropia. Imagínate por un momento que vas caminando por la calle y quieres comprar una casa. Ajá. Quieres comprar una casa, pero no tienes suficiente dinero en ese momento. Entonces ves un edificio de apartamentos en el cual el dueño del apartamento, el dueño del edificio, ya estableció su casa en la parte de arriba, o sea que ya a esa ya no la puedes comprar, pero te vende el departamento de abajo. ¿Ok? Entonces tú compras la parte de abajo. Como tú compraste la parte de abajo, esta es tu casa propia, ¿sí? Entonces el de abajo es propia. Y el de arriba es impropia porque no te pertenece a ti, ¿de acuerdo? Así de fácil. Entonces de esa manera te acuerdas que cuando el de arriba es más grande, ese se llama fracción impropia. Si el de arriba es más grande, como 7 medios, ese es impropia. Pero si el de abajo es más grande, es propia. Impropia, propia. Muy bien. Esa es una mnemotecnia, es para ayudar a la memoria. Ok, ¿qué son las fracciones mixtas? Las fracciones mixtas son aquellas en las que tienes un número entero junto con una fracción común, pero siempre es una fracción común propia, ¿ok? Por ejemplo, 3 enteros, un cuarto. Esa es una fracción común propia, junto con un número entero. 3 enteros, un cuarto. Otro ejemplo sería esta de aquí, 2 enteros, 7 sobre 13, o 7 treceavos. Es una fracción
propia, que acompaña a un número entero. ¿Qué significa propia? Que el de abajo es más grande. Y todas las fracciones de tipo compuestas o mixtas son así. Algo muy importante es que se puede interpretar como una suma. Por ejemplo, 3 enteros un cuarto se puede interpretar como si fuera 3 enteros más un cuarto. Más adelante, cuando veamos suma de fracciones, vamos a ver que esto se puede hacer así. Se puede separar 3 enteros un cuarto como 3 enteros más un cuarto. Igual si fuera negativo, por ejemplo, si fuera menos 3 enteros un cuarto, se puede separar como menos 3 menos un cuarto. Cada uno con su propio signo negativo. Ok, vamos a repetir eso porque eso es difícil. Cuando la fracción impropia, perdón, la fracción mixta es negativa, se puede separar en dos. El entero queda con signo negativo y la fracción también queda con signo negativo, así. Si es positiva, pues los dos van a ser positivos al separarlos. Se pueden separar. Para fines prácticos. No siempre se tienen que separar, se pueden convertir a fracción común. Acuérdate cómo se hacía la conversión a fracción común. Multiplico 3 por 4 son 12, más 1 de arriba serían 13, y queda como 13 cuartos. Y no fue necesario separarlos. ¿De qué depende si tengo que separarlos o no? Depende de la situación. Si vas a hacer una multiplicación y te aparece una de estas, te conviene convertirlo a fracción común. O sea, multiplicar 3 por 4, 12 más 1, 13, y dejarlo como 13 cuartos. Eso si vas a hacer una multiplicación o una división. Pero si vas a hacer una suma o una resta, te conviene muchísimo más separarlos. O sea, ponerlo como más 3 enteros más un cuarto. ¿Ok? Creo que con esto queda muy claro todo lo que estamos viendo hasta ahorita. Entonces vamos a interrumpir por el momento y vamos a continuar en la siguiente clase, que sería el día lunes. ¿De acuerdo? El lunes vamos a continuar. Durante estos días voy a estar subiendo alguna información aquí en este canal y nos vemos. Que descansen.